La guerra en Ucrania se mueve en varios frentes: el militar, el geopolítico, el económico, el mediático. Pero pocos advierten que también hay una guerra o una tensión religiosa, sobre todo entre las iglesias ortodoxas. La otra guerra en Ucrania, la guerra religiosa, aquí, en Sacro y Profano. Las iglesias ortodoxas forman parte de una comunión cristiana, cuya antigüedad se remonta a los tiempos de Jesús, pero que emergen a raíz del cisma de 1054. Actualmente cuentan con cerca de 300 millones de fieles en todo el mundo. En términos de jerarquía, las cabezas de las iglesias autocéfalas son los patriarcas y metropolitanos. Se tratan como iguales, pero respetando el honor del patriarca de Constantinopla, quien goza de una supremacía meramente simbólica. Ucrania fue la puerta de entrada del cristianismo a Rusia. Kiev, la capital ucraniana, es considerada parte de la identidad rusa. Cuando Rusia se anexó a la península de Crimea en 2014, surgieron sentimientos nacionalistas antirrusos, por lo que religiosos ortodoxos ucranianos propusieron ser iglesia autocéfala o independiente del Patriarcado de Moscú, en 2019, ante el aval del Patriarcado de Constantinopla, pero el rechazo de Moscú se consumó su autonomía. Los ortodoxos ucranianos son cerca de 25 millones de fieles. Sin embargo, cerca de un tercio de creyentes siguen adheridos al Patriarcado de Moscú. Ante la invasión rusa, el patriarca de Kiev llama a defender la patria y cataloga a Vladimir Putin anticristo, mientras el patriarca de Moscú apoya la invasión y defiende al presidente ruso. Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Para entender la compleja dimensión religiosa en la tragedia que se vive en Ucrania, tenemos el honor de contar con el doctor Jan Meyer, estudioso, profundo conocedor de estos temas. Tiene muchos libros, pero concretamente sobre esta temática tiene las iglesias católica y ortodoxa en los orígenes a nuestros días, Rusia y sus imperios, y muchísimos otros libros más. Muchas gracias, doctor Jan Meyer, por estar con nosotros. Y ahí está su último libro también sobre el tema, la gran controversia que nos está mostrando. De entrada, doctor Meyer, denos su punto de vista sobre la tragedia que vive Ucrania. Guerra, invasión, destrucción, toda una tragedia. Estimado Bernardo, sí, es una tragedia y lo que el mundo debe saber es que Ucrania nunca fue Rusia. Ucrania fue una colonia de Rusia a partir del siglo XVII, fines del siglo XVII. El imperio de los zares se la estuvo anexando por rebanadas a lo largo del siglo XVIII y finalmente en 1945 Stalin anexó la última parte que no había sido conquistada por los zares, que es la Ucrania occidental, que tiene también el nombre de Galicia y su capital es Lviv. Y es una región donde la mayoría de los habitantes son ortodoxos incorporados a Roma, tienen el nombre de greco-católicos, tienen todo el ritual ortodoxo, tienen sacerdotes casados, pero está en comunión con Roma desde 1596. Doctor Meyer, ayúdanos a entender por qué la Iglesia Ortodoxa, con lo que acabas de señalar en Ucrania, tiene un posicionamiento tan distinto de la Iglesia rusa, de la ortodoxia, de la Iglesia Ortodoxa rusa. ¿Por qué estas diferencias tan notables en términos de posicionamiento político, la postura frente a Putin, el llamado tan diverso que hacen frente a la invasión? ¿Cómo entender esto? Es una vieja historia desde que en el siglo XV, después de la caída de Constantinopla, cuando los turcos tomaron Constantinopla, el gran príncipe de Moscú logró transformar
lo que era la metrópolis de Moscú, ortodoxa, que tenía un arzobispo que así se llama metropolita en la jurisdicción ortodoxa, logró transformar eso en patriarcado de Moscú. Y desde aquel entonces ha habido una estrecha unión entre el Estado y la Iglesia en el Imperio Ruso. Eso lo llaman los especialistas o teólogos, lo llaman la Sinfonía Bizantina, sobre el modelo del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, donde el emperador, Basileus en griego, y el patriarca eran, digamos, más que aliados, el brazo derecho y el brazo izquierdo del Estado. Stalin, después de destruir a la Iglesia Ortodoxa, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la resucitó, recreó la figura del patriarca que había desaparecido y controló estrechamente la Iglesia, al grado de que muchos obispos eran agentes del KGB desde su formación como seminaristas. Cuando desapareció la URSS y desde antes, cuando Gorbachev hizo la perestroika, hubo una verdadera resurrección de la Iglesia Ortodoxa en Rusia y todas las esperanzas estaban permitidas. Existía una corriente liberal, reformadora, pero cuando llegó Putin al poder, esa corriente perdió la batalla y los dos últimos patriarcas, Alexei II y ahora Kirill I, han vuelto a formar con Putin la sinfonía, es decir, que de cierta manera no hay separación de la Iglesia y del Estado, y la Iglesia Ortodoxa del patriarcado, no digo los fieles, es la Iglesia oficial del Estado ruso. Pues muy bien, gracias, doctor Meyer. Entramos en una pequeña pausa. Estamos entrando en la dimensión religiosa del conflicto que también se presenta en Ucrania. Vamos a una pausa y usted está en Sacro y Profano. Yo quisiera preguntarle, doctor Meyer, si este movimiento que va más allá de Rusia, que digamos incide en la comunidad internacional de iglesias ortodoxas, tiene una repercusión o una cierta tensión en el conjunto de las iglesias ucranianas. Sí, obviamente. Hay que saber que el patriarca de Constantinopla, Bartolomé, no solamente dio su independencia a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania en 2019, sino que ahora ha condenado en los términos más duros la agresión de Putin contra Ucrania. Mientras que, como lo dijiste, el patriarca Kirill en ruso llamó a derrotar las fuerzas del mal. Hay que saber que tanto Putin como el patriarca Kirill tienen un sueño que es hacer del patriarcado de Moscú el Vaticano de todas las iglesias ortodoxas, cosa que nunca ha existido en la historia ortodoxa, porque en la historia ortodoxa hay muchos patriarcados y, como tú dijiste al principio, todos iguales entre sí, y solamente el patriarca de Constantinopla, que tiene el título de ecuménico, es decir, universal, tiene una primacía de honor. Pero demográficamente la Iglesia Ortodoxa rusa es la más numerosa, y en cuestión de finanzas y de apoyo político es la más fuerte. De tal manera que el presidente Putin y el patriarca comparten un proyecto geopolítico de controlar todos los ortodoxos de la antigua Unión Soviética y todos los rusos en el mundo entero, lo que significa la Unión Europea, donde hay 300.000 ortodoxos nada más en Francia, y en Estados Unidos y en Canadá, donde hay
millones. Muy interesante esto que plantea, doctor. Sabemos que en Ucrania hay millones de cristianos ucranianos, 25 millones algunos hablan, pero no todos están de acuerdo con esta autonomía o independencia de la iglesia. Se habla de un tercio que son prorrusos, que refleja un poco también lo que está pasando. ¿Esto qué representa, doctor? Eso era cierto antes de la agresión de Putin contra ortodoxia, porque, digamos, desde la anexión de Crimea en 2014 se ha ido erosionando el apoyo al patriarcado de Moscú de los ortodoxos ucranianos. Y eso explica la decisión final del patriarca de Constantinopla, que tardó muchísimo en reconocerlo, no quería ruptura con Moscú, y debo decir que religiosamente podemos hablar de cisma, porque Kirill contestó, su represalia fue suspender la comunión con el patriarcado de Constantinopla, que es una cosa absolutamente inaudita en la historia de la ortodoxia, ¿no? Y un sondeo muy reciente dice que el 70% de los ortodoxos ucranianos fieles al patriarcado de Moscú hasta ahora están radicalmente en contra de la invasión rusa. Yo creo que realmente se dieron los rusos, Putin y el patriarca se dieron un tiro en la pierna. Ucrania puede ser conquistada, puede perder la guerra. A largo plazo, tanto Rusia como el patriarcado de Moscú pierden a Ucrania. Entonces ahí podemos entender las diferentes posturas antagónicas de los patriarcas, tanto de Kiev como de Moscú. Mientras unos hablan de que Putin es la reencarnación de Hitler y Putin es el anticristo, el patriarca de Moscú lo apoya abiertamente. No lo ha dicho así, pero en sus homilías da a entender claramente que lo apoya para erradicar esas fuerzas del mal. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender esta polarización de dos patriarcas de una misma iglesia, de una misma tradición, en donde, como usted dice, hay un cisma y una confrontación fuerte entre estas dos posturas? Mira, el asunto es otra vez geopolítico. En 2015, es decir, al año de la anexión de Crimea y del inicio de los paramilitares separatistas en el oriente de Ucrania, el patriarca Kirill declaró buscar un compromiso con la junta de Kiev. ¿Cuál junta? Era un gobierno civil, no una junta militar. Buscar un compromiso con la junta de Kiev es buscar aliarse con el diablo. En 2015. Entonces, cuando el día en que el patriarca Bartolomé anunció que daría a Kiev su independencia religiosa por la primera vez desde 1686, cuando Moscú había liquidado el patriarcado de Kiev, en esa misma noche, Putin convocó su Consejo de Seguridad. ¿Se trata de un hecho religioso o de un hecho político? Putin lo interpretó como el fortalecimiento de la independencia de Polonia y desde luego que no lo admitió. Y al día siguiente, Kirill cortó la comunión con Constantinopla. Es decir, realizó el cisma. Yo creo que esos dos datos, la declaración de 2015 y luego la convocación del Consejo de Seguridad en la noche, explica todo. Muy bien, doctor Meyer, vamos un momento, vamos a hacer una pequeña pausa. La religión y la otra guerra en Ucrania, analizada, desmenuzada por un conocedor, por un experto como es el doctor Jan Meyer. Vamos a una pausa, usted está en Sacro y Profano. Regresamos al bloque final, la otra guerra en Ucrania, la guerra religiosa.
Estamos conversando con el doctor Jan Meyer. Doctor, en caso de que Vladimir Putin imponga un gobierno ruso en Ucrania, ¿cuál crees que pueda ser el futuro de la Iglesia? ¿Qué puede pasar en lo que ha señalado, esta ambición geopolítica que tiene tanto Putin como la Iglesia ucraniana? Mira, déjame presentar al amable público un símbolo muy impresionante. El 9 de mayo en Rusia es el día de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. El 9 de mayo de 2020 se inauguró, es decir, el patriarca dedicó una iglesia nueva cerca de Moscú, en el Gran Parque Patriótico, una iglesia dedicada al ejército. Y los mosaicos de la gigantesca nueva catedral ortodoxa representan en gloria a Stalin, a Putin y a la anexión de Crimea. En esas condiciones, ¿qué se puede esperar? Si realmente hay una ocupación militar con instalación de un gobierno títere, lo más probable es que haya guerrilla ucraniana de la población civil que está manifestando ahora su participación en la lucha al lado del ejército, y muchos fieles ortodoxos pues serán otra vez en las catacumbas como en tiempo de Stalin, porque no podrán ir a comulgar en las iglesias del Patriarcado de Moscú. Y las otras serán eliminadas por la policía de Putin. Entonces, ¿prevés que si hay un gobierno manipulado por Moscú, habrá, podríamos llamar, una resistencia de los cristianos ortodoxos? De los cristianos ortodoxos, de la minoría católica y de la importante iglesia greco-católica que cuenta 6 o 7 millones de fieles en Ucrania occidental, la antigua Galicia, que siempre ha sido el baluarte del nacionalismo ucraniano porque tuvo la suerte de no ser anexada por Rusia, sino por el Imperio de los Habsburgo, que fueron muy tolerantes con ellos, y fue un foco de la alta cultura ucraniana cuando la lengua ucraniana estaba prohibida en el Imperio zarista y en la Unión Soviética. Prosperaba en la Ucrania occidental, Galicia, que fue anexada por Stalin solamente al final de la Segunda Guerra Mundial. Y digamos los años 1945, 1986, cuando empieza la perestroika, esos 40 años, no fueron suficientes ni para borrar el nacionalismo ucraniano, ni la lengua ucraniana, ni la iglesia greco-católica, que fue una iglesia duramente castigada, una iglesia de las catacumbas. Miles de sus sacerdotes, la mayoría de los obispos fueron deportados al Gulag y murieron en el Gulag. Sin embargo, cuando empieza la perestroika, inmediatamente resurgió la iglesia greco-católica. Así que Ucrania es una sociedad pluralista políticamente, religiosamente, incluso con una pluralidad de iglesias cristianas. Y eso hay que salvarlo. Finalmente, doctor Meyer, tú hablaste de un cisma en esta comunidad cristiana ortodoxa a nivel mundial. ¿Cómo quedaría, digamos, la correlación, o cómo imaginas tú que se presentarían frente a este cisma las diferentes corrientes al interior de esta comunidad ortodoxa? Me es imposible contestar. El pleito entre el Patriarcado de Moscú y el Patriarcado de Constantinopla es un pleito muy viejo. Hace algunos años iba a reunirse en la gran isla griega, se iba a reunir en Rhodes, el primer concilio plenario
ecuménico de todas las iglesias ortodoxas desde ni recuerdo cuándo. Y a última hora, el patriarca Kirill retiró la participación de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, que es la más grande de todas las iglesias ortodoxas. Es decir, en ese momento se vio que había un intento de quitarle a Constantinopla la famosa primacía, que es de honor, que no es de autoridad. El pobre patriarca de Constantinopla tiene, ya que se acabó la cristiandad griega de Turquía con la expulsión de millones de griegos, yo creo que él tiene, si todo va bien, 15,000 fieles. Sin embargo, tiene una autoridad moral y además es el único capaz de tener un diálogo con la Iglesia Católica y con las iglesias protestantes. Entonces, el patriarcado de Moscú se va a cortar del resto del mundo ortodoxo. Última cuestión, y aprovechando tu presencia, abusando de tu tiempo, la Iglesia Católica, el Papa hizo un acto inusitado, se presentó ante la embajada rusa, ante la Santa Sede, para expresar su preocupación sobre la invasión. ¿Cuál es el papel de la Iglesia Católica, en concretamente del Papa Francisco, en este conflicto y cuál crees que pueda ser su peso? Su peso va a ser, sobre Putin, su peso va a ser nulo. Putin, que no es para nada comunista, tiene la nostalgia del imperio soviético, no del comunismo, para nada. Pero Putin piensa exactamente como Stalin. En 1935, el primer ministro francés en viaje a Moscú, a vísperas de elecciones en Francia, intentó convencer a Stalin de bajar la persecución religiosa para que yo tenga el voto de los católicos franceses. Entonces deje el Papa en paz y Stalin, sardónico, se quita la pipa de la boca y le dice, ¿el Papa? ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? Y claro que Laval no le puede decir, bueno, tiene 500 guardas suizos, ¿no? Putin piensa exactamente igual, le vale. Ahora el Papa va a tener que reevaluar porque el Papa hace algunos años encontró furtivamente 10 minutos, 20 minutos en el aeropuerto de La Habana al patriarca Kirill, porque el patriarca Kirill no quiere que el Papa pise la tierra rusa. Se dieron un abrazo y el Papa tuvo grandes esperanzas. Era una apuesta perdida de antemano. Yo escribí un artículo que se llama así, La apuesta perdida. Yo creo que ahora el Papa se da cuenta de quién es Vladimir Vladimirovich Putin. Jan Meyer, agradezco mucho tu presencia aquí en Sacro y Profano y por supuesto vamos a seguir conversando, vamos a seguir atentos al desarrollo. Yo te envío un abrazo muy fraternal y agradezco tu presencia aquí en la emisión del Canal 11. Mi querido Bernardo, si entre tu público hay cristianos, sean ortodoxos, católicos, protestantes, lo que sea, si hay cristianos que recen por Ucrania y también por los jóvenes soldados rusos que no merecen morir en una lucha fratricida por órdenes de un dirigente criminal que ha perdido la cabeza. Muy bien, pues las guerras, sus intereses geopolíticos se trasladan o son arrastrados a lo religioso. Lo religioso muchas veces es utilizado para justificar actos, causas, como las cruzadas en la Edad Media, como lo vimos también en Chiapas, donde muchos conflictos religiosos no eran más que intereses económicos y políticos, y las llamadas, por supuesto, también guerras de religión. Después de tantos siglos, las cosas parecen no cambiar tanto. Nuestra solidaridad con la población civil, como lo ha dicho el doctor Meyer, sos población civil de Ucrania. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.